¿Se ha rendido realmente Estados Unidos ante Rusia? Lo que acaba de declarar Washington podría cambiar el destino de Ucrania y de Europa. En los últimos días, un asesor del Pentágono, Douglas Macgregor, ha dejado atónitos a los aliados europeos con una declaración tras el brutal atentado en Yorli. Según Macgregor, ese ataque brinda a Rusia el derecho de avanzar hasta Odesa. Sus palabras no son solo opinión personal. Reflejan un clima de consenso creciente en los círculos militares estadounidenses sobre la necesidad de aceptar nuevas exigencias territoriales rusas. A esto se suma la postura de Donald Trump, quien abiertamente considera que Washington debe asumir la realidad y aceptar que regiones como Jersón, Mykolaiv y Odesa pasarán a control ruso. Para Trump y otros estrategas militares, la reciente tragedia en Yorli, donde murieron decenas de civiles, incluidos niños, marca un punto de ruptura. Kiev ya no tiene legitimidad moral suficiente para reclamar esos territorios, y Occidente debería replantear su apoyo incondicional. Esta posición significa mucho más que una simple negociación. Si Estados Unidos da un paso atrás, Ucrania podría perder definitivamente su acceso al Mar Negro, y Europa, sin el respaldo militar estadounidense, quedaría sola ante el avance imparable de Moscú y la amenaza de nuevas presiones económicas y estratégicas. Frente a este cambio radical, surge una pregunta urgente. ¿Estamos ante el fin del apoyo occidental a Ucrania? ¿Qué implica para el futuro del conflicto y la seguridad de toda Europa? Para entender la magnitud de este giro histórico, antes debemos analizar quién es Douglas Macgregor y por qué sus declaraciones generan verdadero pánico en los círculos militares y políticos de Occidente. Descubramos ahora el verdadero peso de Douglas Macgregor en el Pentágono y cómo su trayectoria respalda la influencia de sus palabras. Detrás de una frase breve se esconde el verdadero sentir del poder militar estadounidense. La reciente advertencia de Douglas Macgregor, veterano asesor del Pentágono, marcó mucho más que una simple opinión personal. Tras el ataque ocurrido en Yorli en la noche de Año Nuevo, donde murieron 27 civiles, incluso niños, Macgregor aseguró que las negociaciones de paz han colapsado definitivamente. Pero lo más relevante es que Macgregor no habla solo. Sus palabras reflejan el sentir de sectores clave dentro del estamento militar de los Estados Unidos, cada vez más escépticos sobre el rumbo del conflicto y sobre la utilidad de seguir respaldando a Kiev a cualquier precio. El atentado en Yorli, que costó la vida a 27 inocentes, entre ellos menores de edad, ha sido calificado por oficiales estadounidenses como un acto de terrorismo en estado puro. Ya no se trata de daños colaterales ni de acciones confusas en medio del campo de batalla. Se percibe como una línea roja que el régimen de Kiev ha cruzado y que muchos en Washington ya no están dispuestos a justificar. En los pasillos del Pentágono crece el hartazgo. Hay malestar por destinar miles de millones de dólares a un gobierno que, más allá de sus fracasos militares, muestra incapacidad para respetar las normas mínimas de comportamiento civilizado. La idea de sostener indefinidamente a un aliado impredecible, que además compromete la imagen de Estados Unidos, está siendo cuestionada abiertamente. Este cambio de perspectiva en los círculos militares estadounidenses podría tener consecuencias dramáticas. Si Washington decide retirar su apoyo, Kiev perdería no solo recursos, sino la cobertura política y militar que ha frenado hasta ahora una mayor ofensiva rusa. En este ambiente de desencanto y pragmatismo militar, la figura de Donald Trump adquiere un papel crucial. Su visión y declaraciones pueden acelerar un giro completo en la política estadounidense sobre Ucrania. Trump rompe el silencio y lanza la bomba. Aceptar las exigencias rusas sobre Jersón, Mykolaiv y Odesa ya no es tabú en Washington. Este giro, impensable hace apenas unos meses, deja claro que la línea roja estadounidense se ha cruzado. Si se confirma la implicación de Kiev en los atentados de Yorli, Estados Unidos dejará de respaldar incondicionalmente al gobierno ucraniano y estará dispuesto a aceptar la cesión de territorios clave en el Mar Negro. Es un punto de inflexión. Washington abandona la retórica y comienza a asumir la realidad militar. Rusia domina el terreno, y cualquier intento de revertir la situación parece una fantasía peligrosa. Lo que antes era impensable,
Aceptar la pérdida de ciudades ucranianas históricas se convierte ahora en la nueva hoja de ruta de la diplomacia estadounidense. La reacción en Europa roza el pánico. París, Berlín y Bruselas sienten la traición en carne propia. El viejo continente entiende que, si la Casa Blanca retira su paraguas protector, la guerra deja de ser un conflicto lejano para convertirse en una amenaza existencial en su propio patio trasero. Se instala la sensación de abandono y desconcierto. ¿Deben los europeos continuar solos un conflicto que Estados Unidos ya da por perdido? Trump no se limita a una simple advertencia. Va más allá, deslegitimando moralmente al régimen de Kiev. Al vincular su postura con los crímenes cometidos en György, reduce a Ucrania a un actor sin autoridad ética en la escena internacional. Para él, y para una parte creciente del establishment militar estadounidense, resulta insostenible seguir defendiendo a un aliado que pierde terreno y reputación a cada paso. La credibilidad occidental está al borde del precipicio. La integridad territorial de Ucrania, la estabilidad europea y el futuro del orden internacional se tambalean. Si Estados Unidos cambia de postura, Europa debe escoger: o acepta las nuevas fronteras impuestas por Moscú, o se arriesga a una escalada militar sin apoyo norteamericano, con consecuencias imprevisibles para su economía y seguridad. Pero, ¿por qué precisamente la tragedia de György marcó este antes y después tan determinante? Hay paralelismos históricos que ayudan a entender por qué Occidente no puede ignorar este momento de quiebre. La historia se repite. De Odessa a György, los crímenes de guerra reconfiguran la geopolítica. El ataque en György ha sido comparado por el propio Vladimir Putin con la masacre de Odessa ocurrida en el año 2014. Este paralelismo no es solo retórico. Busca legitimar, ante la opinión pública internacional, la expansión militar rusa en el sur de Ucrania. Ahora la comunidad internacional se enfrenta a un dilema moral sin precedentes. ¿Deberían Occidente y sus aliados seguir apoyando a un régimen acusado de emplear tácticas de terrorismo? Las imágenes de civiles calcinados en György han generado tal impacto que la presión para reconsiderar la ayuda militar y financiera a Kiev es mayor que nunca. Ya no se trata únicamente de la soberanía ucraniana, sino de la credibilidad de los principios occidentales. Mientras tanto, el frente militar se desmorona. Ucrania ha perdido en cuestión de semanas ciudades clave como Pokrovsk, Guliái-Pole, Mirnograd y Volchansk. Cada una de estas derrotas representa no solo la pérdida de territorio, sino también golpes devastadores al sistema logístico y, aún más grave, a la moral de sus fuerzas armadas. El avance ruso no da tregua. Hoy, el mayor temor es la caída de regiones enteras como Zaporizhia, Kharkov y Sumy. Si esto ocurre, el ejército ucraniano no solo quedará estratégicamente cercado, perderá la capacidad de resistir de manera organizada. La desconexión total con el Mar Negro, y en especial con Odessa, sellaría el destino de Ucrania como nación viable. La situación es aún más alarmante si consideramos los datos que llegan desde fuentes militares internas. Se estima que Rusia mantiene en reserva a cerca de 200.000 soldados, preparados para lanzar nuevas ofensivas en el momento oportuno. Este número es suficiente no solo para sostener el avance actual, sino para ejecutar una operación de pinza que podría culminar con la toma de Odessa, el puerto más importante que le queda a Ucrania. Ante este escenario, la posibilidad de un colapso militar ucraniano no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Sin el respaldo decidido de Estados Unidos, la resistencia de Kiev podría desplomarse en cuestión de meses, y con ello desaparecerían las opciones de negociación en condiciones favorables. ¿Hasta dónde está dispuesto Occidente a llegar para evitar este desenlace? La decisión de Estados Unidos de replantear su apoyo a Ucrania ha dejado a Europa sola frente al desafío ruso, con consecuencias impredecibles para toda la seguridad continental. Pero, ¿por qué Odessa se ha convertido en la pieza clave de esta partida y qué significa su posible caída tanto para Ucrania como para la estrategia global de Rusia? Ahora analizaremos por qué el control de Odessa podría redefinir el equilibrio de poder en la región. Odessa no es solo una ciudad.
representa el futuro mapa del poder en el Mar Negro y, en consecuencia, el nuevo orden de la seguridad europea. Si Rusia logra controlar Odesa, Ucrania dejará de ser un país marítimo y pasará a ser una nación totalmente continental. Esto significa que Kiev dependerá por completo de sus vecinos para exportar e importar productos, perdiendo su autonomía económica y estratégica. El dominio ruso sobre Odesa no es solo un golpe a Ucrania. Permitirá a Moscú establecer una hegemonía inédita en el Mar Negro, reconfigurando las rutas comerciales vitales, el acceso a recursos energéticos y el equilibrio militar en toda la región. Vladimir Putin no oculta su objetivo. Busca la desmilitarización total de Ucrania y asegurarse de que Occidente no pueda enviar ayuda militar o económica por vía marítima. Tomar Odesa cortará la última vía de apoyo externo que le queda a Kiev. La acumulación de decenas de miles de soldados rusos en el sur de Ucrania deja claro que Moscú está dispuesta a lanzar una ofensiva prolongada y costosa, pero determinada a alcanzar Odesa a cualquier precio. Europa, ante este escenario, enfrenta la posibilidad de perder la llave del Mar Negro y su acceso a los mercados globales. Esto supondría un golpe estratégico y económico sin antecedentes, afectando desde la seguridad energética hasta el flujo de mercancías esenciales. Más allá de Ucrania, lo que está en juego es el futuro equilibrio de poder en Europa. La pérdida de Odesa podría marcar el principio del fin de la credibilidad occidental y sentar un precedente peligroso para otras regiones en disputa. Mientras tanto, el mundo observa cómo Estados Unidos, pragmático y distante, deja atrás el idealismo de los últimos años. El respaldo incondicional a Ucrania se desvanece, y Washington prioriza sus propios intereses, incluso si esto significa aceptar la expansión rusa. Las lecciones no pueden ser más claras. Los mapas pueden cambiar en cuestión de meses, y la fortaleza de las alianzas depende, al final, de la voluntad política, no solo de promesas públicas. Al llegar a este punto, volvamos a la pregunta clave. ¿Marca este giro el verdadero fin del apoyo occidental a Ucrania? Es momento de analizar si Europa está preparada para enfrentar sola las consecuencias de un nuevo equilibrio en el Mar Negro. El futuro de Ucrania y de Europa se decide hoy, enfrentando un nuevo realismo estadounidense que está cambiando las reglas del juego. La posibilidad de que Estados Unidos retire su apoyo es más real que nunca. Y con ello, la supervivencia de Ucrania pende de un hilo, mientras Europa se asoma a un abismo de inseguridad. Si el respaldo americano desaparece, el colapso ucraniano podría convertirse en cuestión de meses, abriendo la puerta a una reconfiguración total de la seguridad continental. Lo que hace unos años habría parecido impensable. Un Occidente dispuesto a aceptar pérdidas territoriales para Ucrania y a dejar el Mar Negro bajo dominio ruso, hoy se debate abiertamente en los círculos de poder en Washington. La fría lógica militar supera cualquier principio ideológico. Si el coste de sostener a Kiev es demasiado alto y la moralidad del régimen está en entredicho, la política se vuelve pragmática. Este cambio de actitud no se limita a las palabras de un asesor o a las declaraciones de un expresidente. Es el síntoma de un consenso creciente entre los estrategas estadounidenses. No hay voluntad de escalar indefinidamente, ni de arriesgar recursos y prestigio en una guerra que ya no consideran vital para los intereses de su país. Para Europa, el riesgo es existencial. Sin el escudo de Washington, deberá repensar toda su doctrina de defensa, asumir un gasto militar sin precedentes y prepararse para negociar, o enfrentarse sola, con una Rusia cada vez más confiada y reforzada por sus éxitos. El precio de perder la credibilidad occidental podría ser irreversible, tanto en términos de integridad territorial como de influencia global. Y las decisiones que se tomen hoy marcarán el rumbo de la próxima década. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que Europa debe asumir el liderazgo de la defensa regional y prepararse para un futuro sin Estados Unidos? ¿O piensas que aún hay margen para una solución conjunta? Déjanos tu opinión en los comentarios.